Bienvenidos a todo el mundo, yo soy Nacho y estamos como veis con el test de cámara de los nuevos iPhone 17 y hemos empezado directamente por comprobar cómo graban en vídeo 4K 30 y también la calidad de sus micrófonos pasando el sonido de uno a otro. Y por repasarlos pues tendríamos en primer lugar el iPhone 17 Pro y 17 Pro Max, que como sabéis comparten sistema de cámaras. Luego tendríamos el nuevo iPhone Air y también el nuevo iPhone 17, y pues por compararlos con los modelos del año pasado tenemos también el iPhone 16 Pro o Pro Max, también tendríamos el iPhone 16 base y por último el iPhone 16e. Y como decía, empezábamos por vídeo 4K 30 y pues bueno, aquí tenemos otra muestra más de vídeo 4K 30 para todos estos móviles, simplemente para poder comentarlo un poquito también por encima, pero así a primera vista pues ya estáis viendo que todos son bastante parecidos, porque pues efectivamente la cámara principal de todos estos iPhone es prácticamente la misma. Tenemos en todos un sensor de 48 megapíxeles y todos tienen, como digo, capacidad de grabar en vídeo 4K 30, así que es bastante similar. Sin embargo, claro, eso depende mucho de las condiciones, porque ahí estábamos en unas condiciones perfectas de muchísima luz y aquí, sin embargo, como veis, pues tenemos otro ejemplo de vídeo en 4K 30, pero sin embargo aquí estamos por la noche en una escena con muchísimo contraste de luces, porque como veis, pues hay bastante poca luz ambiente, el cielo está muy oscuro y sin embargo, pues las luces en este caso del tío Vivo, pues son muy brillantes, y aquí ya sí que depende un poquito más del procesado de cada dispositivo y por supuesto también de las condiciones de sus lentes, que ojo, aunque el sensor sea de los mismos megapíxeles para todos, pues no todos tienen un sensor del mismo tamaño o una lente de las mismas condiciones. Pero como digo, este es el apartado en el que más igualados están todos estos iPhone y vamos a ir directamente a por el plato fuerte de esta comparativa, que es efectivamente la diferencia de zoom. Y empezando, pues ya que estábamos en vídeo, pues directamente en vídeo vamos a empezar en algunos desde el 0,5, vamos a ir aumentando hasta el máximo de zoom que nos permiten en vídeo, que como estáis viendo el 17 Pro Max pues estrena este nuevo sensor telefoto que se sube hasta los 24 aumentos de zoom. Ya veis que el iPhone 16 Pro Max se quedaba en tan solo 15, que ojo, está muy bien, este caballo en el 16 Pro Max pues está muy definido, tiene muy buena definición para estar al zoom máximo. Aquí ya estamos hablando de recorte digital, pero es que sin embargo el 17 Pro Max ya veis que es una pasada desde el punto en el que empezábamos, que estábamos relativamente lejos, o sea, se veía bastante pequeñito el caballo, sobre todo teniendo en cuenta que empezábamos con el gran angular, hasta este punto que mirad que se ve el ojo del caballo con muchísima definición. Y por su parte pues los otros cuatro iPhone, tanto el Air como el 17 como el 16 como el 16e, como digo, están en bastante igualdad de condiciones, porque ninguno tiene telefoto y por tanto todos se quedan en un zoom de 6 aumentos en esta categoría de vídeo en 4K. Y si vemos esto mismo pero trasladado a las fotos, pues ya veis que empezando en el gran angular, pues para empezar el iPhone Air y el iPhone 16e, como solo tienen una lente, no cuentan con este gran angular y pues empiezan directamente en el por 1, y ya estáis viendo que ni siquiera se lo hemos puesto muy fácil tampoco en esta prueba, porque ya hay bastante poca luz. Aquí ya estábamos en el atardecer y desde luego ninguno se da cuenta de que estoy yo allí en el centro al fondo del todo. Es verdad que se me ve muy pequeñito, pero todos pues oscurecen bastante la imagen porque se fijan en el cielo. Si nos vamos allá al por 1 a poner todos en igualdad de condiciones, pues aquí vemos una vez más que todos se parecen bastante. En el por 2 también, porque como digo, todos tenemos 48 megapíxeles con la tecnología Fusion Camera y por lo tanto este zoom por 2 es un recorte del sensor de 48 megapíxeles principal, pero sin embargo cuando ya nos vamos a los 4 aumentos, aquí ya vamos a empezar a ver las primeras diferencias. Aquí como veis pues ya me están enfocando todos bien, ya han iluminado todos la escena bastante bien, pero aquí tanto el iPhone Air como el iPhone 17 como todos los iPhone 16 siguen utilizando un recorte del sensor principal de 48 megapíxeles. Aquí estamos hablando de un zoom digital y sin embargo el iPhone 17 Pro Max es el único que tiene el sensor telefoto con una lente de 4 aumentos y por lo tanto aquí tenemos calidad de zoom óptica. Y desde luego que el salto se nota muchísimo, porque claro, en el iPhone 16 Pro Max estamos hablando de que tenemos exactamente la misma calidad de zoom que en el resto de todos los iPhones. Se ve perfectamente el salto en calidad y en definición de esta foto. Y en los 5 aumentos el iPhone 16 Pro Max también se suma a esta categoría con el iPhone 17 Pro Max, porque como digo, su sensor telefoto tiene una lente de 5 aumentos, entonces estaríamos hablando también de zoom de calidad óptica. Y sin embargo los otros 4 iPhone que quedan, los modelos que no son Pro, pues utilizan zoom digital y por lo tanto pues cada vez según vayamos aumentando más vamos a ir viendo cómo va cayendo la calidad, y sin embargo aquí pues en los modelos Pro podemos ver bastante buena definición. Y de hecho precisamente aquí en el zoom por 8 ya estamos viendo cómo esos 4 iPhone están llegando prácticamente a su límite de zoom y ya efectivamente la calidad se nos está yendo por la ventana. Estamos viendo cómo empiezan a dar ese efecto de acuarela y sin embargo ahí estáis viendo al iPhone 17 Pro Max que una vez más salta de calidad porque
porque aquí también estamos utilizando la tecnología Fusion Camera, igual que veíamos en el zoom por 2 con el sensor principal, pues esta vez con el zoom por 4 del sensor telefoto. Y aquí podéis comprobar perfectamente que a pesar de que su lente tiene menos aumentos, porque recuerdo que sería de 4 frente a los 5 del 16 Pro Max, pues sin embargo una vez más se ve mucho mejor de calidad precisamente por esta tecnología Fusion Camera. Porque claro, no hay que olvidar que el sensor telefoto del iPhone 16 Pro Max es de tan solo 12 megapíxeles, por lo tanto pues no va a contar con esta tecnología Fusion Camera, y si nos vamos al doble de su capacidad de aumento óptico, es decir, a los 10 aumentos de zoom, pues aquí estamos viendo también que cae bastante de calidad. Es verdad que no está en el rango de los otros 4 iPhone, de los modelos que no son Pro, que aquí ya han alcanzado su límite absoluto, pero es verdad que ya empezamos a ver cómo empieza a caer de calidad. Y si nos vamos al máximo de zoom que alcanzan estos iPhone, pues efectivamente el iPhone 17 Pro Max estrena un nuevo máximo de 40 aumentos de zoom, que es una pasada, mientras que el iPhone 16 Pro Max pues se quedaba en tan solo 25, y pues bueno, ya estáis viendo que las calidades no son las mejores del mundo, es una cosa más funcional que otra cosa, pero claro, tener la capacidad de poder llegar a los 40 aumentos de zoom significa que, por ejemplo, una foto a 20 aumentos o a 10 aumentos nos va a salir muchísimo mejor que antes, que tendríamos el límite muchísimo más cerca. Pero claro, muchas veces hablamos de la diferencia del número de lentes en estos iPhone centrándonos en la capacidad de zoom, pero lo cierto es que la lente gran angular que tienen los iPhone 16 y 17 base también es muy importante, porque nos dan otra serie de funcionalidades que, por ejemplo, el iPhone Air y el iPhone 16 precisamente por tener tan solo una lente pues no van a tener, como por ejemplo este vídeo en modo cine que nos desenfoca el fondo de igual manera que por ejemplo haríamos en las fotos de modo retrato, pero pues aplicado al vídeo. Es verdad que yo no soy el mayor fan de este modo, aquí lo estáis viendo con el ajuste del desenfoque del fondo al máximo posible, y pues efectivamente tanto el iPhone Air como el iPhone 16 estáis viendo vídeo 4K 30 una vez más normal y corriente, porque no tienen esta capacidad de vídeo. Eso sí, tranquilos, porque sí que vamos a tener estas fotos en modo retrato que decía, tan solo se aplica al modo vídeo, y aquí tenéis un ejemplo. Primero veíais una foto base de la que partíamos y luego veíamos esta misma foto con el efecto modo retrato activado, primero con la lente principal con un solo aumento y luego utilizando el zoom de 2 aumentos en todos los iPhone, que bueno, ya estáis viendo que se parece bastante entre todos ellos, porque aquí una vez más estaríamos utilizando el sensor principal, que es común para todos, pero pues bueno, por diferencias en el procesado o en las mismas lentes o en el tamaño de los sensores de estos iPhone, pues salen ligeramente distintos. Y es que quiero insistir en esto, sí, todos tienen un sensor principal de 48 megapíxeles, pero no todos tienen un sensor del mismo tamaño y una lente con las mismas condiciones, y por lo tanto aquí estáis viendo que exactamente la misma foto tomada en el mismo momento varía, por ejemplo, no solamente en el rango dinámico. Os podéis fijar, por ejemplo, en las sombras de la foto de esta lagartija tan mona que me regaló mi madre, pues en el iPhone 17 Pro Max se ve muchísimo mejor que en el iPhone 16e, que es que prácticamente están completamente negras, y también en los brillos, los pequeños brillitos que tiene, y por supuesto en el color blanco del fondo. No todos los iPhone hacen el balance de blancos por igual, el iPhone Air se queda bastante amarillento, me gusta mucho cómo lo hace el iPhone 16, y el iPhone 16 Pro Max me resulta curioso que se parece bastante al iPhone 16e, pero en mi opinión lo que más se parecía a la realidad eran tanto el iPhone 17 Pro Max como el iPhone 17 base. Pero bueno, vamos a seguir hablando de ese segundo sensor, la lente gran angular, porque nos permitiría, por ejemplo, también hacer fotos en modo macro. Aquí, pues los únicos que no están utilizando el modo macro son el iPhone Air y el iPhone 16e, sería una foto A/1 normal y corriente y ampliada para que, pues bueno, sea del mismo tamaño más o menos que los otros, que sí que estarían utilizando la lente macro. Y la última de las funcionalidades que debería, ojo, estar asociada a esta lente gran angular sería la estabilización del vídeo. Aquí estáis viendo, pues bueno, lo mejor que he podido, un vídeo corriendo con todos estos iPhone, y efectivamente todos tienen el modo acción activado excepto el iPhone 16e. Y diréis, pero Nacho, ¿no se supone que esto se habilitaba precisamente gracias a la lente gran angular? Pues sí, pero resulta que este iPhone Air, para sorpresa de todos, yo incluido, pues también cuenta con este modo de acción para el vídeo estabilizado, y la verdad que, oye, lo hace bastante bien. En mi opinión, una vez más, el iPhone 17 Pro Max es el que mejor lo hace, aunque efectivamente aquí están todos bastante cerca, excepto el pobre iPhone 16e, que efectivamente es que ya estáis viendo que se mueve por todos los lados y no se ve absolutamente nada. Y a continuación vamos a ver un ejemplo de vídeo en cámara lenta, pero bueno, ya habéis visto a lo largo de todo el vídeo que efectivamente son las fiestas de mi barrio y las estaba utilizando para
demostrar todas estas capacidades de las cámaras, y en este vídeo vamos a ver diferentes luces parpadeantes y brillantes, así que por si acaso, si no queréis ver esto, pues por temas de salud y demás, podéis saltar directamente al tiempo que estáis viendo ahora en pantalla. Pero bueno, para todos aquellos de vosotros que sí que queráis ver esta comparativa de cámara lenta, pues para empezar, este sería el vídeo base, por así decirlo. Esto estaría grabado a 4K 30 a velocidad normal y corriente, y ahora si vemos el ejemplo de todos estos iPhone a cámara lenta, pues ya estáis viendo que todos graban exactamente a la misma velocidad. Pero claro, que graben a la misma velocidad solamente significa que, pues efectivamente, luego el vídeo va a estar igual de ralentizado, pero no todos van a tener la misma calidad, porque por ejemplo los iPhone Pro tienen un sensor mucho más grande que deja entrar muchísima más luz, y esto es muy importante para los vídeos a cámara lenta, porque por ejemplo el iPhone 16e, a pesar de ralentizar el vídeo exactamente igual que los modelos Pro, pues sí que tiene un sensor más pequeñito y sí que va a salir en general un vídeo de menor calidad, de menor definición y también un poquito más oscuro. Pero bueno, llegó la hora de ir con la gran novedad de estos iPhone 17, la mejora de cámaras que a mí más me gusta, que es precisamente la cámara selfie, porque llevábamos ya muchos años con un sensor de 12 megapíxeles, que es el que tienen todos estos iPhone 16, y ahora por fin nos subimos a un nuevo sensor que en este caso nos daría fotos de 18 megapíxeles. Se nota que da un salto considerable no solamente en fotos normales, sino también por ejemplo en el modo retrato o incluso en el vídeo 4K 30, que eso sí, graban todos a la misma velocidad y a la misma calidad, pero efectivamente pues a mí, ¿qué queréis que os diga? Me gustan muchísimo más estos iPhone 17, y también una vez más Apple nos asegura que este sensor nos permite tener vídeo estabilizado en la cámara selfie. Y bueno, aquí estáis viendo un ejemplo más, y pues bueno, ya estáis viendo que no es una diferencia de la noche y el día. Aquí que sepáis que los he grabado de dos en dos, es decir, los modelos Pro, luego el iPhone Air con el iPhone 16 y luego el iPhone 17 con el iPhone 16e, es decir, los de arriba en la mano izquierda emparejados con los que tienen justo debajo en la mano derecha. Y pues bueno, es verdad que se nota un salto, se nota que está mejor estabilizado, sobre todo al principio, que no vamos tan locos, pero ya al final de esta cuesta abajo, pues yo creo que ya se descontrola un poquito también, incluso los iPhone 17 o el nuevo iPhone Air, por ejemplo. Pero bueno, sí que es verdad que se nota una mejora en este sentido también. Y antes de terminar, vamos a ver las fotos por la noche, donde se va a ver muy claramente que, pues sí, a pesar de que a primera vista todos tienen una cámara de 48 megapíxeles, pues eso a la hora de la verdad no se traduce en que todas las cámaras sean iguales, porque ya estáis viendo el salto del iPhone 16e, que prácticamente no se ve absolutamente nada, hasta el iPhone 16 Pro Max o 17 Pro Max, que, ojo, esta foto se ve muy bien porque tienen un sensor muy grande. Incluso si nos vamos al modo noche, primero en automático y luego forzándolo a estar al máximo, es verdad que no se nota mucho salto entre uno y otro porque estábamos en una zona realmente oscura, y pues muchos en el modo automático elegían directamente el máximo de exposición, y efectivamente una vez más pues ya estamos viendo que la foto del iPhone 17 Pro Max a mí me encanta. La del iPhone 16 Pro Max está muy bien, pero me parece que sale un poquito demasiado amarillenta, el balance de blancos no es su punto más fuerte, pero una vez más el iPhone 16e pues se nos queda muy oscuro por este sensor tan pequeñito que tiene. Incluso si hacemos la foto con flash, pues aquí ya me parece que todas las fotos son bastante utilizables, incluso la del iPhone 16, el iPhone Air o el iPhone 17, y aquí el iPhone 16e pues una vez más me parece que se queda un puntito atrás, porque pues bueno, por algún motivo sale muy sobreexpuesta la foto. Ya veis que se ilumina no solamente mi figura, sino también todo el fondo de detrás, mientras que los otros consiguen recortar mi silueta bastante bien. Y como precisamente de cámaras va la cosa, pues me he venido a este rincón de mi humilde colección para terminar el vídeo de igual que lo empezábamos, con vídeo 4K 30 y comprobando la calidad de los micros de estos iPhone, pero esta vez con la cámara selfie, que es la gran novedad de estos iPhone 17. Así que nada, dejadme en comentarios vuestras opiniones, espero que este vídeo os haya gustado, de igual manera que estos dos que os dejo por aquí, que espero que también te gusten mucho, y que nos veamos en el próximo vídeo. ¡Chao!